Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Estoy en mi día 13avo, o sea, llevo 13 días enfermo. Hoy día ya dije voy a salir a caminar, pero lo que les voy a contar es algo alarmante, porque la salud que yo he tenido en mi vida es una salud de acero. Es decir, yo era capaz de estar 40 minutos nadando, 40 minutos de reloj, nadando sin ninguna protección al lado de los témpanos de hielo en la laguna San Rafael y en otros lugares de congelamiento. Dormía a la intemperie tantas veces como quise y la enfermedad que me venía era cada dos, cada 2 años o cada 3. Incluso pasaba 4 años sin ninguna enfermedad y lo que me venía era una gripe normal y esa gripe normal yo la liquidaba en horas. Es decir, podía ser en una tarde o en 24 horas y máximo de los máximos eran 48 horas. 48 horas. Es decir, esto es inédito. Recuerdo una enfermedad que tuve cuando estaba en tercero medio, con 16 años, tuve una semana. Esa semana es memorable porque fue una semana de gripe. Después de esa semana de gripe, nunca más. Nunca más. Todos los 20, todos los 30, todos los 40, todos los 50, hasta ahora que voy hacia los 65, eh, no he tenido enfermedades más allá de lo que significan 48 horas, máximo, 2 días de tratamiento de la enfermedad, de transpirar y botar aquello. Y esta vez fue una cosa rara, me dolía el pelo, los huesos, las articulaciones, todo el cuerpo completo. Todavía estoy convaleciente. Y ahogándome en la noche. Eh, no fui a ningún doctor, porque no soy de ir a doctores, y además no tengo la plata. No tengo plata ni para calcetines. Tenía unos calcetines que eran los últimos que me quedaban, ya con hoyos. Y decía, tengo que ir a comprarlos, pero ya no era muy tarde. Después me regalaron unos calcetines y estoy feliz por eso. Pero obviamente a veces ir al doctor es peor. Y esto fue, yo creo que fue cuando tuve mi exabrupto, mi ataque de ira contra el funcionario, el subprefecto de la PDI. Llegué al calabozo y yo dije, bueno, estoy en el calabozo, voy a estar toda la noche aquí, ni un problema. Pero al amanecer, tipo 6 de la mañana, me llevaron a un ambulatorio y te hacen como desnudarte para ver, constatar lesiones. Y, y dije, esto es producto del izquierdismo, de los quejidos de la gente. Yo como fuego amigo contra el PDI, del cual yo me arrepiento de haber hecho aquello, porque lo insulté personalmente y todavía no tengo el minuto para confesar aquel pecado, y lo voy a confesar, porque no se puede estar insultando así. Bueno, eh, me di cuenta que habían cambiado los tiempos. Yo tenía recuerdos de la época del régimen militar donde no había este tipo de cosas. Uno se quedaba toda la noche en el calabozo y bueno, lo trataban mal a uno, pero era mejor, era más auténtico. Si te daban unos buenos palos, era mejor que lo que es ahora, que es una cosa tan cuidadosa. Y en ese cuidado tuve que viajar en la noche y más encima había un portonazo, tuvieron que bajarse a tomar, a, a perseguir a los que estaban haciendo el portonazo. Y, y en esa contratación de elecciones yo creo que agarré
Este virus, bueno, no quiero seguir hablando porque me trae recuerdos cuando era joven y participaba en la parroquia, estaba a cargo de las juventudes y íbamos permanentemente a ver a los, a los asilos de ancianos. Y yo me acuerdo que era lo más aburrido que hay escuchar a los ancianos que te contaban que esto, que lo otro, que los quejidos, las dolencias, los tratamientos que tenían que seguir. Y todo eso era sumamente aburrido, era terrible. Y lo hacía solamente por cumplir con el mandato de Cristo, de ir a ver a los enfermos, ir a ver a los presos, de practicar la caridad de forma consciente y planificada. Como jefe de las juventudes de la parroquia, del grupo juvenil, tenía que inventar estos temas, estas actividades y las hacíamos de forma rigurosa todas las semanas. Y, y no sé qué decirles, porque en realidad el, la enfermedad es algo que te liquida incluso mentalmente. No podía leer un libro. Un libro era una empinada cuesta, de circunstancias que el libro para mí es un placer leer los libros, sobre todo que eran buenos libros. Ahora terminé recién el segundo, leí 2 libros en estos 12 días, 13 días con el de hoy. Y quiero leerles algunas partes de lo que leí. Por eso que ahora tengo este celular que me regaló un amigo y este celular me permite hacer videos largos. Y eso es lo bueno, que puedo explayarme leyendo textos. Y hay algunas personas que les interesa escuchar el texto en toda su magnitud y disfrutarlo. Ahora, nos falta el sentido de la urgencia a los que somos católicos y que creemos en las apariciones marianas. Sabemos que María ha advertido de calamidades profundas en el mundo y que en algún momento van a llegar lo que se llama en teología el juicio de las naciones. Hay profetas y hay Sagrada Escritura que en distintos lugares la Sagrada Escritura menciona 2 tercios de la humanidad que van a desaparecer, quedará 1 tercio. Eso es una suma estratosférica, impresionante. Y nosotros estamos como que en esta calma tranquila, esta calma que me recuerda cuando estaba a cargo del centro de cultivo de salmones en Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, en la zona de Puerto Aysén. Y el día, en la tarde, evacuamos a la gente en las lanchas, toda la gente que trabajaba, y estaba el mar como un lago, quieto, quietísimo. En la noche, a las 3 de la mañana, me van a buscar, me dicen, se ha producido una tormenta descomunal, tormentas de primavera en esa zona, y el sistema de balsa jaula había salido de sus anclajes y estaba navegando por el fiordo. Entonces, lo que advierte la Virgen permanentemente es que viene algo grande, tremendo, y que nosotros en el fondo estamos como si nada. Deberíamos, si uno supiera lo que viene, lo que va a venir, estaría en una hiperactividad. Como si yo viajo en el tiempo y me traslado a mi cuerpo en aquel momento, ese día tan tranquilo, habría ido a las ferreterías a comprar con mi sueldo, no con el sueldo, no con la plata de la empresa, refuerzos de espías que se llaman, para afirmar, y habría pedido urgentemente una barcaza para poder levantar
los muertos y llevarlos a un lugar más seguro y, y habría estado en una actividad febril antes de la catástrofe. Pero como no sabía nada, me fui a mi casa, me tomé mi cerveza, me acosté en la cama tranquilamente y a las 3 de la madrugada llegaron a avisarme de la catástrofe. Lo mismo me pasó el 3 de marzo de 1985, que estaba pasando unos días en Viña, tomé el tren y el tren iba por distintos pueblos, iba por Quilpué, estación de Quilpué, estación de Villa Alemana, Limache, y entre Villa Alemana y Limache íbamos en el tren, yo iba de pie porque había mucha gente que volvía a Santiago porque estaban terminando las vacaciones de febrero, en el fondo del 3 de marzo. Entonces iba de pie en el vagón, de repente empezó a moverse el vagón de una manera así, es decir, oscilando como un péndulo a punto de descarrilar. El maquinista frenó la máquina y vi cómo salía polvo en la zona donde estábamos, que había una parte de una población, salía polvo, y una madre con una hija se abrazaban en medio de un sitio eriazo y toda la gente gritaba y estaba horrorizada con el tremendo terremoto. Yo la verdad nunca siento miedo, bajo ninguna circunstancia siento miedo, simplemente estoy pensando en las cosas prácticas de cómo poder hacer esto y lo demás allá. Abandonamos el vagón, todo el tren se abandonó y tuvimos que ir caminando hacia Limache y ahí el camino hacia Santiago estaba bloqueado. Por lo tanto, lo que tuve que hacer es volver a Viña, a la casa de Nelson Bravo, que había sido un candidato, un aspirante a jesuita, un hombre que estuvo enfermo y en su enfermedad estuvo en un nivel de perfección cristiana, de mística, eh, como un alma víctima. Estaba en un nivel de sufrimiento y de perfección espiritual. Habían pasado ya 10 años de aquello y estaba yo en el departamento, volví donde Nelson, que estaba lo más bien, tranquilo, yo también, como no teníamos miedo, y venían las réplicas del terremoto en ese departamento, con vista al mar, en Viña, y la mujer de arriba gritaba, Señor, por favor, déjanos en paz. Terriblemente sufriendo la pobrecita. Y nosotros conversábamos, le dije, bueno, tuve que volver, mañana voy a tratar de regresar a Santiago y el día 4 intenté regresar, no había buses, no había trenes y me fui con unos colectivos, llegué, me acuerdo, recorriendo Quillota hasta llegar a Yayay, ¿cómo se llama eso? Bueno, hasta llegar a la ruta 5 norte y iba viendo todos los desastres, casas derruidas, porque eran casas de adobe, derruidas, eh, todo eh, una alteración del camino completa, con eh, grietas, desorden, desorden de la basura, no había extracción de basura, la gente conversando afuera. Y, y esos son estados de catástrofe. Y yo creo que el mundo puede llegar fácilmente en el momento en que se suprima la Internet. Nosotros tenemos esta posibilidad de comunicarnos por la Internet, pero en algún momento puede venir un apagón, un super o múltiples virus que, que dejen
sin funcionamiento del Internet, lo que significaría que la navegación aérea sería un caos, con aviones cayendo, aviones chocando, disputándose el aterrizaje, sin ninguna coordinación. Lo mismo con los grandes cargueros de petróleo, los grandes cargueros que pueden entrar en una locura para poder llegar a los barcos, a los, al canal de Panamá, cruzar el canal de Panamá, cruzar el canal de Suez. Yo creo que eso va a revitalizar el estrecho de Magallanes, eh, los puertos atiborrados, sin orden ni concierto, porque también podría llegar al extremo de que no hubiera electricidad. Y en algún momento bajo ese ataque puede haber un ataque nuclear de armas que son armas superiores a las que, 1000 veces superiores a las que fueron en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, eh, no celebremos las fiestas de Año Nuevo. Yo las encuentro, nunca las he amado, nunca he amado las fiestas de Año Nuevo. Encuentro que es una fiesta que hay que estar obligado a festejar porque todo el mundo la festeja. ¿Y qué tiene de importancia una fecha de un calendario? Antiguamente, cuando existía la hispanidad, se celebraban solamente fiestas, eran solamente fiestas religiosas. Todo estaba centrado en el hombre y su relación con Dios. Actualmente, en, en lo que vivimos ahora, Dios está fuera. Hasta la misma Navidad, que la Navidad se supone que es el nacimiento de Cristo. No, también está fuera de la celebración. No hay, no hay una devoción, una oración. Todo se centra en algo externo, en regalarse, y, y la Navidad finalmente no existe como lo de que era antiguamente. Y así no no hay eh, real recuerdo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos son los que están como peleando la batalla espiritual, la verdadera batalla? Yo recuerdo cuando tuve esa época en mi vida, cuando tenía 15, 16, 17 años, en aquellos tiempos, al año 75, el año 76, el año 77, eh, oraba, hacía mi examen de conciencia, que es lo que propone Ignacio de Loyola en las noches. Recordaba todo el día, todo lo que había transcurrido en el día, y entregaba todo eso a Dios y le decía: Señor, aquí está mi día, con mis errores, con mis aciertos, ahí está. Mañana viene otro. Y me venían en mi mente cosas que hacer, cosas que perfeccionar, como un general o un sargento que está en la trinchera con un grupo de sus subordinados y dice: bueno, mañana tenemos que profundizar esta trinchera, tenemos que traer los alimentos y dejarlos en este hoyo de aquí para protegerlos de las ratas, y además hay que tratar de conseguir un gato, y por otro lado nos falta tabaco para los hombres que están todos estresados. Voy a hablar con mi comandante para que me traiga tabaco, y tenemos que hacer una revisión de los fusiles. Entonces, esa intención de actividades que se imponen como un imperativo categórico, esa intensividad de estar luchando todo el tiempo en una lucha diaria, yo la sentí. Y sentía que el Espíritu Santo me llevaba a la acción. Es decir, estaba yo estudiando, tenía que responder a todos los estudios
con buenas notas, con una tranquilidad de conciencia de estudiar aquellas materias incluso que desagradaban, como era química, física, y lograr aprobarlas. Y por otro lado tenía que estudiar por mi cuenta otras materias en la biblioteca del Colegio San Ignacio y la biblioteca de la comunidad jesuita. Estudiaba otras materias en la tarde y después tenía mi comunidad de vida cristiana, donde participaba con ellos y con las actividades que teníamos, y estaba a cargo también de la juventud de mi parroquia, parroquia la cual yo había fundado, y teníamos actividades que yo tenía que estar permanentemente ideando nuevas actividades para mantenerlos a todos motivados. Entonces era eh, también el atletismo, que participaba de atletismo, corría, tenía la prueba de los 1500 metros, 5000 metros, el fondismo. Entonces tenía que, es decir, estaba repleto de actividades y cada actividad era sagrada e importante, aparte de la misa diaria, aparte de la misa dominical en mi parroquia, la misa diaria donde escuchaba la misa del padre Mauricio Riesco. Entonces estaba yo metido en un torbellino de actividades que no tenía un estrés, no estaba estresado frente a coordinar tanta actividad y llevarla a cada una a su plenitud, ya sea estudiar el examen de química o leer un texto de la literatura española que me pedía mi profesor de literatura, de castellano en esa época se llamaba, etcétera, etcétera. Y hacer la caridad, practicar la caridad, que también tenía que tener tiempo para acoger a muchos jóvenes que venían a estudiar a Santiago y que no tenían cómo financiar sus estudios o pasaban hambre, necesidades. Entonces trataba de ayudarlos. Entonces todo eso era un estado de lucha, un estado en que yo consideraba que el tiempo era sagrado y que tenía que estar consagrado a, a cumplir la voluntad de Dios. Y sin embargo, después, cuando perdí la fe, siento que mi vida, a pesar de que yo podría contar muchas historias, sobre todo muchas de lo que me constituí después en un aventurero temerario, acompañado por esta descomunal fuerza física, no les digo fuerza física de que yo sea un Charles Atlas, sino que de esa salud inquebrantable, como para poder pasar en el invierno durmiendo a la intemperie, con nieve, cosas así. Entonces, gracias a este cuerpo que me acompañaba en mis delirios y en mis extravíos aventureros temerarios, eh, tengo mucha historia entretenida de esa época. Pero sin embargo, viéndolo de la edad actual mía, siento que mi vida fue dilapidada, fue perdida, que todo eso, esas energías físicas, intelectuales, emocionales, afectivas, todas esas energías, si hubiera seguido en el camino que ya me había trazado, que era el camino de ser un católico fervoroso y activo, habría sido mucho más beneficioso para todos, para Chile o para donde hubiera estado, habría sido mucho mejor. Y lamentablemente mi vida ha sido una dilapidación. Y yo viajo en el tiempo y si caigo en un lugar con lo que yo sé ahora, arreglo caigo en un lugar, en un escenario, en un momento de mi vida, siento que eso puede ser inmediatamente corregido
Si yo pudiera viajar en el tiempo a cada momento de mi vida, en cualquier momento, y contra más antes es mejor. O sea, si yo viajara en el tiempo más atrás, es más fácil corregir los errores, porque después uno ya está metido en las consecuencias de las malas decisiones y de los pecados y de las malas costumbres. Entonces, si uno no pelea, retrocede. Yo dejé de pelear porque dejé de tener fe. Dicen que se pierde la fe por culpabilidad. Yo creo que influyó mucho las lecturas de autores como Nietzsche, por ejemplo, por dar uno de ellos. Hay lecturas que no eran recomendables para un joven en ese momento y otras experiencias que he contado de lo que fue mi apostasía. Entonces yo digo, ahora estamos encima de una gran catástrofe predicha innumerables veces por la Virgen en sus apariciones, que concuerdan con las escrituras y con el magisterio de la iglesia. Entonces, eh, estamos en este momento dentro de la iglesia pasando por un mal momento. No estoy de acuerdo con los sedevacantistas que se marginan de la iglesia por por una especie de juicio. Yo sé que cuando uno habla, te dicen tú no juzgues. Existe un equilibrio en todo esto. Jesús, por ejemplo, yo digo, estoy en contra de la ira ahora porque yo he sido muy airado, con ira política, pero esa ira política eh, no era mala, es similar a la que expresaba Jesús. No digo que yo sea como Jesús, no, estoy hablando de que hay iras que son mucho más, que son necesarias incluso. Cristo era capaz de tener ira frente a los policías del templo, a los escribas, fariseos, a los jefes jerárquicos, a los sumos sacerdotes, etcétera, al Sanedrín. Los enfrentaba valientemente. Entonces la ira es negativa en ciertos casos y es positiva en otros. Lo mismo el juicio. El juicio, hay personas que están juzgando permanentemente, lo que se llaman los peladores, que se instalan. Yo recuerdo en mi trabajo había uno que bajábamos a tomarnos una cerveza y lo que empezaba era este gallo. Se tenía la mala costumbre el hombre de hablar mal de todos los demás. Entonces dije, este gallo va a hablar mal de mí también. Efectivamente, después me enteré que hablaba mal de mí, que hablaba mal de todo el mundo. Entonces, esto es una, es un exceso de juicio. Uno tiene que ser prudente con el juicio. Pero también la escritura dice, el hombre espiritual lo juzga todo. Lo juzga todo. Entonces, si uno sale de la oración y de la meditación y de ponderar las cosas, uno puede llegar a emitir un juicio benigno. Por ejemplo, con respecto ahora, el problema de las bendiciones a las parejas del mismo sexo que se habla tanto, es simplemente cambiar la palabra pareja por persona, porque las personas necesitamos, las personas que estamos en situaciones irregulares necesitamos la bendición y pedir la gracia para poder terminar aquellas relaciones que son irregulares. Entonces eso es necesario y es misericordioso de parte de la iglesia. Pero hay una palabra, parece, yo no he leído el texto, así que no puedo opinar mucho, pero lo que he visto en internet es que hay toda una polémica al respecto. Pero la iglesia ha pasado por tantas cosas. Recordemos el siglo XIV, cuando hubo en un momento hasta 3 papas. Después vino la reforma, el renacimiento, que fue perjudicial para el espíritu.
para el espíritu cristiano católico, que se mantuvo firme en España. La corte española, los reyes españoles eran muy austeros. Su moda era esos trajes negros. En contraposición, en Francia estaba Luis XIV con su esplendor de belleza, de, de las, de los hábitos, digamos, de las ropas elegantes y del esplendor del canto, del baile, etc. Entonces había una contraposición entre lo que era Francia con respecto a lo que era España, pero vino el Renacimiento, después vino la Reforma Protestante, etc. Entonces hemos tenido muchísimas crisis y esta crisis es una crisis que está mostrando, junto con lo que está pasando en Israel, que sigue siendo el pueblo elegido de alguna forma. Israel se mantiene de alguna forma, es algo que uno no se... Dios es eterno, en ese sentido sus dictámenes son eternos, entonces el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido, a pesar de que no lo reconozca, no reconoció a su Mesías, lo rechazó, pero sigue siendo, es como un hijo, uno tiene un hijo, el hijo lo rechaza a uno, pero sigue siendo mi hijo. Entonces, el, el problema de la situación actual es que no veo que estemos en una actitud de combate espiritual. No estamos preparándonos, no estamos preparándonos para lo que se viene. Por ejemplo, sin internet, sin luz eléctrica, en un caos, sin abastecimiento a las carreteras colmadas de autos y sin poder llegar los alimentos a los supermercados porque el caos es total. No estamos preparados para eso. Como les digo, si supiéramos lo que viene, estaríamos activos, preparándonos para lo que viene. Un rosario al día es lo que pide la Virgen. Un rosario al día. Ojalá en la mañana temprano, antes de todo, un rosario, quedar listos. Lectura de las Sagradas Escrituras. Un rato, qué sé yo, cuarto de hora. Eso ya es un estar preparado. Y no participar de el bullicio de la fiesta. Y llegué a los 33. Bendición. Viva Cristo Rey.